comenzar a trabajar sobre la programación de microcontroladores con NIPLE. En general entendemos que ya todos saben de qué se trata el programa, cuáles son sus características, cuál es la metodología de programación. Así que vamos a arrancar directamente a trabajar sobre un proyecto. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es realizar una lectura de un conversor analógico digital, mostrar este valor de la lectura del conversor, mostrarlo en una pantalla LCD, y a la vez controlar una salida por PWM utilizando el módulo CCP para controlar el ancho de pulso de manera proporcional a la entrada del conversor AD. Esto puede ser un ejemplo básico y genérico que puede servir de base para implementar en muchos pequeños sistemas de control, porque uno puede cambiar la entrada analógica digital por algún tipo de sensor y en la salida activar alguna etapa de potencia y trabajar con algún motor, con alguna resistencia para producir calor, etc. Lo que queremos mostrar es básicamente cuál es la estructura lógica y la manera de encarar un proyecto de estos. Lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto utilizando el microcontrolador 16F887, un micro de la gama media de 40 pines, y vamos a utilizar Proteus para simular el proyecto. Esto que vamos a ver a continuación, el desarrollo del siguiente proyecto, si bien estamos trabajando con este micro de 40 pines en particular, del mismo modo puede ser implementado en cualquiera de los otros micros que incluyan estos dos módulos, el módulo de conversor AD y el módulo CCP. Así que lo que vamos a ver ahora a continuación podemos aplicarlo con diferentes modelos de microcontroladores. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Ingresamos a nuevo proyecto, generamos el proyecto, ya tengo un ejemplo de prueba, elijo el nombre de archivo prueba 2, le decimos crear proyecto, se abre el proyecto y vamos a comenzar a trabajar. La idea de los pasos a seguir para realizar un proyecto, en general, es ir trabajando por etapas. Nuestro proyecto va a estar formado por diferentes elementos. El elemento LCD, el módulo de conversor AD, el módulo CCP, algunos cálculos matemáticos. Entonces, lo recomendable es ir avanzando de a poquito, de a pasos, resolviendo cada uno de estos problemas en particular. Nosotros podríamos considerar o tomar a un proyecto completo, por más complejo que sea, como un gran problema. Para nosotros va a ser un gran problema a resolver. Y ese gran problema que constituye el proyecto completo, lo vamos a dividir en pequeños problemas, que los vamos a ir armando, los vamos a ir solucionando en distintas etapas, utilizando los diferentes módulos de NIPLE. Por eso, la primera etapa va a ser conectar el LCD y hacerlo funcionar. Una vez que verificamos que el LCD funciona, que está bien conectado, que podemos mostrar mensajes, ahí seguimos avanzando con las diferentes etapas. La segunda etapa podría consistir en realizar la lectura del conversor AD y mostrar esa lectura en el display LCD. La tercera etapa sería habilitar la salida PWM y realizar el control. Esas serían las tres fases o etapas de nuestro proyecto. Vamos a comenzar trabajando con el LCD. Lo primero que hacemos, en general, en un proyecto, es configurar los puertos. Vamos a utilizar el puerto B, utilizando del pin B7 hasta el B2, si mal no recuerdo, para conectar el LCD. Estos pines los necesitamos como salida. Después vamos a trabajar con un conversor AD, pero después vamos a ver más adelante que podemos cambiar la configuración editando el bloque.
Una vez que tenemos seleccionada la combinación de configuración de pines, le damos ingresar y se van pegando, se van insertando los distintos bloques que van a conformar el proyecto. Una vez que tenemos los puertos configurados, pasamos a la sección de dispositivos y vamos a decirle que vamos a trabajar con un dispositivo de clase de visualización. Seleccionamos el LCD, seleccionamos los pines, observen que vamos a hacer coincidir el dato 7 del LCD con el pin 7, el pin B7, el bit número 7 del puerto B. Al seleccionar uno de estos puertos, automáticamente NIPLE completa el resto de los pines para que nos quede en el hardware, en la distribución del layout de la placa, nos queden las pistas todas juntas. De todos modos, si uno necesita utilizar cualquier otro pin, NIPLE le permite hacerlo. Pero por defecto, automáticamente, utiliza todos los pines juntos. B5, B7, B6, B5 y B4. Vamos a poner B4. B3 y B2. El nombre del LCD es LCD1. Y una vez que tenemos todas las características, tamaño de la pantalla y bus de comunicaciones, una vez que tenemos todos los parámetros configurados, le decimos ingresar. Una vez ingresado, nos muestra el dispositivo creado. Volvemos al diagrama de flujo y observen que en la sección de herramientas, en la parte de dispositivos, aparece un nuevo dispositivo que es el que acabamos de crear. Cuando ingresamos a la sección de dispositivos y vamos declarando los diferentes periféricos, dispositivos externos al microcontrolador, ya sea pantallas LCD, memoria, sensores, motores, etc., esos dispositivos van a ir apareciendo en esta sección. Cada uno de ellos, de los que vamos declarando, van a ir apareciendo con sus diferentes opciones dentro de la sección de dispositivos en la barra de herramientas. En este caso se crea el dispositivo pantalla LCD y observen que tiene un más, significa que adentro hay opciones. Entonces, aparecen diferentes opciones. Lo primero que vamos a hacer con el LCD es inicializarlo. Le damos doble clic a la opción de inicializar y automáticamente se pega el bloque. Recuerden que NIPLE, para poder insertar automáticamente los diferentes bloques, necesita que nosotros vayamos marcando cuál es el último bloque al cual debe unirse el siguiente símbolo que se va a insertar. De esta manera NIPLE puede de manera automática ir supervisando la parte lógica del programa. Es decir que a medida que uno va diseñando su proyecto, NIPLE internamente va revisando que todo lo que estemos haciendo sea coherente en función al estado actual del microcontrolador en tiempo de ejecución. Esto significa que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar algún módulo, ya sea el módulo de conversor AD, el módulo CCP, una interrupción, o algún otro módulo interno del micro, interno o externo, puede ser un dispositivo externo, y automáticamente va a verificar que todas las condiciones estén dadas para poder utilizar ese módulo. Por ejemplo, que una interrupción esté correctamente configurada y activada, si no, no te va a permitir ingresarla, o que un módulo esté también correctamente configurado y habilitado antes de poder utilizarlo, para que NIPLE pueda realizar ese seguimiento y mostrar todas las advertencias de posibles errores lógicos. Es necesario indicarle dónde estamos trabajando. Eso lo hacemos marcando, seleccionando el bloque en el cual estamos trabajando actualmente. Por supuesto que en general vamos a estar trabajando en el último bloque, porque un símbolo no puede tener más de una salida. Si nosotros queremos crear otra flecha acá, nos avisa que no puede tener más de una salida, porque esto es un camino que va recorriendo la ejecución del programa. Entonces, mantenemos el bloque seleccionado y pasamos a la siguiente opción. La siguiente opción es crear un mensaje. Lo primero que vamos a hacer es verificar
que el LCD está funcionando. Esa va a ser la primera etapa de nuestro proyecto. Para eso, una vez inicializado, lo que hay que hacer es crear un mensaje. Vamos a nuevo mensaje, le vamos a dar un nombre al mensaje de pantalla LCD y vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, medición. Medición. Ese va a ser el mensaje. Acá vamos a poner, por ejemplo, AD, que va a corresponder al valor de la lectura AD y nada más. Por ahora vamos a ver solamente esta palabrita AD en el LCD para verificar que todo está funcionando bien. Una vez que hayamos confirmado que todo funciona bien, seguimos adelante. Le damos a ingresar. Fíjense que al ingresar se crea un nuevo diagrama de flujo en una subrutina. Esta es una subrutina de usuario, por eso comienza con USR. Todo lo que comienza con el prefijo USR significa que es una rutina de usuario. Y esta rutina puede ser llamada desde diferentes partes del programa. En este caso lo que estamos haciendo es crear una rutina, aparte del programa principal, para procesar este mensaje. Entonces, si necesitamos mostrar este mensaje en diferentes partes del proyecto, lo que hay que hacer directamente es llamar a la rutina. Y vamos a estar evitando de pegar este bloque en diferentes partes del programa, lo cual redundaría en código duplicado. En este caso el código se escribe solo una vez y se llama varias veces. Volvemos al programa principal y acá habíamos quedado en la inicialización. Una vez que está inicializado, pasamos al siguiente paso. Observen que los pasos están ordenados. Primero se inicializa, luego se crea un mensaje y luego se muestra un mensaje. Le damos doble clic a mostrar mensaje, automáticamente selecciona el único LCD que está declarado. Nos pide que seleccionemos cuál es el mensaje que queremos mostrar, en este caso el nombre del mensaje es medición, y le decimos ingresar. Se selecciona el mensaje y se ingresa, y se hace la llamada a la rutina que controla o procesa el mensaje. Vamos a llegar hasta ahí ahora. Lo que vamos a hacer es generar el código assembler de esta parte del programa y verificar que está funcionando. Ingresamos en la sección de instrucciones, vamos a insertar un bloque de NOP que no opera. Este bloquecito es una instrucción en assembler que en realidad no hace nada y lo vamos a utilizar solamente para generar un bucle infinito que se quede ahí esperando sin hacer nada. El microcontrolador, la estructura del programa es la siguiente. Tenemos un bloque de inicio en el programa principal. El programa principal es el que administra todas las rutinas y todo el programa en general. Este programa principal tiene un bloque de inicio, tiene una secuencia de acciones. Esta secuencia después vamos a ver que se puede ramificar a través de preguntas. Esto puede tener varias ramas, el programa puede ir creciendo en complejidad, pero siempre tiene que tener un ciclo en el cual vuelve a comenzar la ejecución del programa, ya sea volviendo acá arriba o quedándose acá abajo o en alguna parte en el medio del programa. Lo que quiero decir es que un programa nunca puede terminar así. Nunca tenemos el programa principal que inicia, ejecuta y se termina con un bloque sin ninguna salida de manera abrupta. Esto el programa no lo va a permitir porque la CPU, una vez que llegó acá a esta parte del programa, a algún lado tiene que seguir. Nunca queda congelada, salvo en modo sleep, que eso lo podemos ver en otro seminario. En este caso, lo que hacemos es generarle un bucle infinito para que el microcontrolador, la CPU, se quede trabajando, dando vueltas acá sin hacer nada. Lo que nosotros queremos verificar es que esto se vea nada más. Pasamos a la parte de archivo, le decimos archivo ASM, le decimos generar código assembler, que es lo mismo que presionar la tecla F12 y que es lo mismo que utilizar este icono, generar assembler. Y acá tenemos la opción de opciones de configuración de assembler. Vamos a decirle en este caso que abra el archivo assembler generado, que lo compile automáticamente, detecta dónde está el archivo de compilador, eso se lo cargamos al inicio,
en la página en la pantalla de configuración de sistema. Le decimos codificar assembler, nos muestra la memoria del micro, cuánto tenemos utilizado, y le decimos terminar. Automáticamente se compila, vemos que no hay errores, nos muestra el código assembler generado, cerramos el código assembler, y ahora lo que hacemos es pasar a Proteus, donde ya tenemos el hardware armado, tenemos datos 7 conectado a B7, B6, B5, B4 y todos de manera consecutiva hasta B2. En este caso lo que tenemos que hacer es verificar que este módulo, el módulo del LCD, está funcionando. Ingresamos a las propiedades del microcontrolador, vamos a cargar el ejemplo, el prueba 2, que es el que acabamos de diseñar. Le damos a aceptar. Una consideración a tener en cuenta es esto, es que al momento de simularlo, en Proteus asignemos la misma velocidad de cristal con la cual está diseñada el proyecto. En Nipple, la velocidad del cristal podemos cambiársela ingresando a la opción de configuración de CPU. Acá vemos que por defecto utiliza el oscilador de un cristal de 4 megas, y si nosotros cambiáramos la velocidad acá, también deberíamos cambiarlo acá adentro, para que el programa se ejecute de manera adecuada. Le damos OK, y ahora lo simulamos. Bueno, acá podemos ver, yo acá puse el osciloscopio, lo voy a correr un poquito. Acá podemos ver que el LCD está funcionando, Nipple ya está mostrando el mensaje, que era lo único que hicimos hasta ahora. Una vez que verificamos que hasta acá funciona bien, pasamos a la siguiente fase. Cancelamos la simulación y volvemos a Nipple. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar una conversión analógica digital y mostrar el valor en la pantalla LCD. Lo que vimos hasta ahora es que estamos mostrando dentro del mensaje, fíjense que se pinta de color rojo, y en las referencias el color rojo indica que ese texto es un texto fijo. O sea, eso es un texto literal y que no va a cambiar. Siempre esa pantalla va a mostrar esos datos en esas posiciones. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser mostrar datos variables. Esos datos que van a cambiar dentro de la pantalla en función del valor de la lectura. Primero pasamos al programa principal, y antes de realizar una conversión analógica a digital, tenemos que ir y reconfigurar el puerto. En vez de tenerlo, vamos a utilizar el pin A0, el bit número 0 del puerto A, lo vamos a ingresar lo vamos a configurar como conversor analógico digital. El voltaje de referencia por defecto toma la alimentación del microcontrolador, lo dejamos como está, y le damos ingresar. Observen que se cambió la S en el bit 0, acá estamos trabajando con la configuración del puerto A y del puerto E juntos. Esto es así porque en algunos micros de 40 pines, esta configuración, esta combinación de entradas, salidas y conversores analógicos digitales se configuran de manera conjunta. Por eso Nipple lo hace de la misma manera. Si uno consulta las hojas de datos, los datasheets, vamos a ver que hay una combinación fija binaria para una determinada combinación de entradas y salidas, de entradas o salidas analógicas o digitales, para los puertos A y E de manera conjunta. Por eso, en este bloque, en los pines de 40 micros, en los micros de 40 pines, se muestran los dos puertos juntos. En este caso lo que hicimos fue cambiar la configuración del pin A0 como entrada analógica. Una vez que inicializamos el LCD, lo que vamos a hacer es vamos a borrar estos bloques, presionando la tecla suprimir. Vamos a separar un poquito estos bloques, porque vamos a insertar bloques en el medio. Seleccionamos este bloque, y una vez que está configurado, vamos primero a generar registros, vamos a la configuración de registros, y lo que vamos a hacer es generar los registros
donde vamos a almacenar el resultado de la conversión AD. Observen que yo lo que hice fue marcar, hacer un clic sobre una posición no utilizada de la memoria RAM, y al hacer clic aparece la pantalla de declaración de registros. Vamos a llamarlo registro de nombre AD. Y este registro, en vez de ser un registro de 8 bits, vamos a utilizar 16 bits. ¿Por qué? Porque el conversor analógico digital tiene la capacidad de realizar mediciones a 10 bits. O sea que vamos a estar utilizando un registro de 8 bits más 2 bits de otro registro para formar un número más grande. Automáticamente NIPLE puede procesar estos valores de manera totalmente automática, puede trabajar hasta 32 bits. Puede trabajar con 8, 16, 24 y 32 bits. Puede asignar valores a esos tamaños de registros, puede realizar cálculos matemáticos y realizar comparaciones. Además, observen que a la derecha hay una opción que dice crear BCD. Esta función es muy útil porque en este caso nosotros queremos mostrar el valor de la medición analógico-digital en la pantalla LCD. Pero la pantalla LCD solo trabaja en formato ASCII. O sea que cada posición, cada cuadradito, cada carácter de la pantalla LCD va a recibir un carácter ASCII. Entonces, si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, un valor 500, no podemos mandar el 500 directamente a la pantalla LCD, sino que hay que realizar una serie de conversiones y cálculos matemáticos para descomponer ABCD, esto es, en unidades, decenas y centenas, el valor que queremos mostrar y enviar cada uno de estos valores por separado. Vamos a tener un registro que va a contener el valor de las unidades, otro registro va a contener el valor de las decenas, otro el valor de las centenas y así, etcétera, hacia más arriba. Pero además, no solamente hay que hacer ese cálculo, esa conversión matemática, sino que además hay que convertir a BCD, porque a ASCII, porque si queremos mostrar, por ejemplo, un valor 0, el valor del registro contenido en las unidades va a ser 0, pero vamos a tener que estar mandando el código ASCII correspondiente a ese 0 para que el LCD lo muestre. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, seleccionamos la opción de crear BCD y automáticamente lo que va a hacer NIPLE es crear dos registros, uno que se llame AD-H, que es la parte alta, AD-L, que es la parte baja, y después va a crear AD-UNI, DEC, CEN por unidades, decenas, centenas, etc. Le damos clic y acá lo vemos. Acá se creó el valor donde vamos a guardar el resultado de la conversión AD, y acá tenemos los valores de unidades, decenas, centenas, unidad de 1000 y decena de 1000, que es donde vamos a guardar la conversión a ABCD. Una vez que creamos los registros, le damos a aceptar, y ahora sí podemos proceder a realizar la conversión a ABCD. Le damos doble clic, NIPLE ya sabe que hay solo un canal habilitado, y las opciones que nos presenta es solamente utilizar ese canal. El canal 0 en el pin A0. Vamos a trabajar con resolución a 10 bits, entonces el resultado lo vamos a guardar acá, en el registro alto, y automáticamente se selecciona el registro bajo. Estos dos registros van a guardar el resultado de la conversión a 10 bits. Le decimos ingresar, y acá vemos que se insertó el bloque conversión AD, resolución a 10 bits, cuál es el pin, cuál es el canal, resultado de la D, los dos registros. Ahora, en estos dos registros tenemos el resultado de la medición, pero ahora queremos mostrarlo, dijimos, en el mensaje. Entonces, para mostrarlo en el mensaje, lo que hacemos es ingresar al bloque que procesa el mensaje, y en vez de escribir un texto fijo, lo que hacemos es darle doble clic. Al darle doble clic, NIPLE carga una pantalla que es para mostrar variables en una pantalla LCD.
seleccionamos cuál es la pantalla. Nosotros sabemos que una conversión a 10 bits trabaja entre 0 y 1024. O sea que vamos a llegar hasta las unidades de 1000. Porque no va a haber más de 1024, no va a ser mayor el valor. Observen que automáticamente nos muestra algunas opciones. Como vio que, como Nipple detectó que estamos trabajando con unidades de 1000, nos pregunta si automáticamente queremos completar el resto de los caracteres, las centenas, las decenas y las unidades. En caso de seleccionarlo, por defecto lo seleccionó para ahorrarnos trabajo, para no tener que marcar uno por uno, nos ahorra trabajo completándolo automáticamente. Nos pregunta por algún formato específico, le pone un puntito en las unidades, en las decenas, en las decenas, formato de fecha, formato de mes y de año. En este caso vamos a dejarlo sin ningún punto. Y acá tenemos otra opción, convertir valor numérico a código ASCII. Esto es muy común hacerlo, porque en general, cuando queremos mostrar variables, nosotros estamos procesando valores en binario o en decimal dentro del microcontrolador, pero como dijimos anteriormente, el LCD precisa que le enviemos el código ASCII. Nipple sabe que si no le enviamos un ASCII, no vamos a estar mostrando el dato que realmente tenemos en la memoria del PIC. Entonces, por defecto, ofrece la opción seleccionada, convertir cada uno de estos datos automáticamente a código ASCII. Le damos a ingresar y observen que se ingresaron automáticamente los 4 caracteres. Si le damos un clic sobre cada uno de estos caracteres, abajo nos dice, primero lo muestra con otro color, con un color celeste. Si miramos la referencia, dice que es un texto variable. O sea que este valor va a cambiar en tiempo de ejecución. Nipple no puede saber ahora de antemano qué vamos a estar viendo en esos casilleros. Por eso lo muestra con un signo de pregunta. Ahí nos está diciendo que ahí va a haber algún valor que puede cambiar en función de lo que esté haciendo el programa en cada momento. Observen que si le damos un clic nos muestra acá abajo carácter, el carácter no sabe cuál va a ser, pero sí sabe que es el resultado de la función ASCII de este registro. Si tomamos el siguiente, vemos que es la función ASCII del siguiente registro, centenas, decenas y unidades. Automáticamente va a tomar esos registros, los va a convertir a código ASCII y los va a enviar a estas posiciones. Acá lo que hicimos fue modificar la pantalla, agregándole un valor variable. Le damos a ingresar, se agrandó un poquito el bloque, lo acomodamos y volvemos al programa principal. Tenemos por un lado la conversión analógica digital con 2 registros y tenemos por otro lado el mensaje con 4 registros que son variables. Falta un paso intermedio que es realizar el cálculo matemático que convierte y descompone estos 2 registros en unidades, decenas y centenas. Ingresamos, o sea, primero seleccionamos donde estamos trabajando, ingresamos a la sección de matemáticas, decimal, ABCD, le damos doble clic, la opción estamos trabajando a 16 bits, nos pregunta cuáles son los registros que queremos convertir. Fíjense que en el de la derecha seleccionamos AD bajo, L, que es la parte baja, y al seleccionar este registro automáticamente Nipple busca el alto, la parte alta. Si la encuentra, la completa. Y si encuentra los registros correspondientes a la conversión BCD de estos registros, también automáticamente los completa, ahorrándonos el trabajo de ir a marcar cada uno de ellos. Si uno quisiera, podría elegir otro registro, pero por defecto Nipple lo completa automáticamente. Acá nos muestra de manera gráfica, cada uno de los caracteres va a ir a ser guardado en estos registros. Y el valor que estamos mostrando es el valor máximo que se puede guardar en 16 bits. Entonces, una vez que tenemos este cálculo realizado, le damos a ingresar. Y observen que se pega el bloque de manera automática y luego lo vinculamos. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es lo siguiente. Inicia el programa, configuramos los puertos, inicializamos el LCD, realizamos una conversión analógica digital,
convertimos el resultado de esta conversión a BCD, o sea, a unidades, decenas y centenas, y después lo que hacemos es cargar el mensaje, donde ese mensaje va a mostrar una palabra fija que es AD y un valor variable que es el resultado de la conversión analógica digital. Vamos a darle una pequeña temporización para que espere un pequeño tiempo. Vamos a darle, por ejemplo, 150 milisegundos, que espere 150 milisegundos, mostrando ese mensaje, y luego que vuelva a medir. Y acá cerramos el ciclo. Observen que, como dijimos anteriormente, el programa principal tiene un inicio y después está conformado por un ciclo. En la primera parte de nuestro proyecto pusimos 2 NOP para que no haga nada, pero ahora ya no queremos que no haga nada, queremos que haga algo. Queremos que cada 150 milisegundos realice una medición analógica digital y lo muestre en la pantalla. Una vez que tenemos el programita armado, vamos a compilar. Ya no queremos ver el proyecto, el código assembler, sino que directamente que lo compile, pasamos a Proteus. Ya tenemos, yo conecté un potenciómetro acá al pin RA0, y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. El programa ya está cargado, ya está actualizado, y observen que acá tenemos AD y tenemos el valor. Si cambiamos el valor de la medición, vemos que está aumentando y está disminuyendo. Bueno, hasta ahora ya tenemos funcionando la segunda etapa. La primera etapa fue hacer funcionar el LCD y ahora estamos haciendo funcionar el conversor analógico digital y mostrando los datos en una pantalla LCD. Vamos a cerrar acá. Vamos a apurar un poquito la marcha porque si no, no nos va a dar el tiempo. Una vez que tenemos el mensaje mostrando la conversión analógica digital, lo que vamos a hacer es configurar el módulo CCP para que una salida de control de ancho de pulso por PWM, vamos a controlarla automáticamente en función de la lectura analógico digital. Lo que hacemos es seleccionar la flecha, lo borramos, y yo lo voy a hacer a propósito para mostrarles a ustedes que NIPLE les avisa. Venimos a esta parte y lo que quiero es configurar el módulo CCP. Perdón, le doy doble clic. El módulo CCP por defecto es 1. Estos micros tienen 2 módulos. Cambia el pin. Cuando seleccionamos otro módulo, seleccionamos el módulo 1 y le decimos, el modo de trabajo va a ser PWM y le queremos configurar. Cuando le damos clic a esta opción, observen que el módulo PWM funciona con una base de tiempo generada por el timer 2. Como NIPLE detecta que el timer 2 no está configurado, nos avisa porque sabe que esto no va a funcionar, el PWM no va a andar, porque el timer 2 no está funcionando. Esto era lo que me refería cuando les decía al principio de la charla que NIPLE automáticamente está controlando que todos los módulos estén correctamente configurados y habilitados antes de poder utilizarlos. Yo en este caso lo hice a propósito para que vean un ejemplo práctico, ¿no? Voy a cerrar este bloque, entonces voy a la sección de temporizadores. Vamos a los timers internos, dijimos que necesitamos el timer 2, es un timer de 8 bits, la acción que queremos realizar es configurarlo, no queremos ningún tiempo en particular, simplemente la configuración por defecto siempre toma el mayor preescalado y la mayor cantidad de incrementos, para que nos dé más tiempo en caso de utilizar las interrupciones. Dejamos las opciones por defecto, porque simplemente lo que queremos es generar una base de tiempo para el PWM, y le damos ingresar. Una vez que le damos ingresar, NIPLE nos pregunta, timer interno, ¿desea activar este timer? En algunos modelos de microcontroladores, como en este caso, el timer puede ser activado o desactivado. Esto significa que podemos detenerlo, podemos decirle al microcontrolador cuándo queremos que cuente y cuándo queremos que no cuente.
En algunos microcontroladores y en algunos timers esto no está disponible. Por ejemplo, en el 16F84 contiene solo un timer, el timer 0, y en ese modelo de micro el timer no se puede activar y desactivar, sino que está continuamente, siempre funcionando. En este caso, como este microcontrolador tiene la capacidad de controlar a voluntad cuando un timer está funcionando o no, NIPLE nos pregunta, ¿quiere activarlo? Sí, que empiece a funcionar. NIPLE también pregunta, aparece otra opción, otra pregunta. ¿Desea activar e insertar la interrupción? Es muy común utilizar los temporizadores internos como base de tiempo para generar interrupciones periódicas para realizar diferentes acciones. En este caso no, porque no queremos realizar ninguna temporización por medio de interrupción. Le decimos que no, entonces no inserta ninguna interrupción y lo que hizo fue insertar la configuración del timer y activarlo. En este momento entonces el timer está activado y funcionando. Bueno, después al final vamos a dar unos minutos por si a alguno le queda alguna duda. Una vez que tenemos el timer funcionando, que era lo que precisábamos para el módulo CCP, volvemos a ingresar a la pantalla de configuración de módulo CCP, seleccionamos PWM y acá sí, controla que el timer 2 esté configurado de manera adecuada, que esté activado, o sea que NIPLE sabe que esto ya va a funcionar, y nos dice que esta salida PWM va a salir por el pin C2, que debe estar configurado como salida y que ya lo verificó y que está bien. Observen que siempre está controlando que todo lo que nosotros queremos hacer esté correctamente configurado. Nos pide una frecuencia, vamos a darle de frecuencia 1000 Hz. Acá hay un rango válido, observen que el rango de frecuencias válido es entre 244 y 62.500 Hz. Esto depende de varios factores. Acá hay un cálculo que se realiza internamente que depende de la configuración del timer 2, depende del oscilador, de la velocidad de cristal que estemos utilizando, de varias cosas que se combinan para poder generar un rango específico de trabajo del PWM. Acá calcula automáticamente este valor, que es un control interno. El registro PR2 va a tener que tener un 61. Esto es por si alguno quiere verificar. En las hojas de datos están los cálculos necesarios para configurar este módulo. Y después nos pregunta, control de ancho de pulso, ¿lo queremos de modo fijo o de modo variable? Si le decimos de modo fijo, nos va a pedir un porcentaje. Nosotros queremos el ancho de pulso al 50%, por ejemplo. Entonces, este 50% va a corresponder a un número que automáticamente NIPLE lo va a procesar. Pero en este caso no lo queremos fijo, nosotros queremos que el ancho de pulso cambie, o sea, que sea variable, que esté en función de un valor que va a ir cambiando. Y el ancho de pulso variable funciona a 10 bits. Nos está pidiendo que seleccionemos dos registros, registro alto y registro bajo. Y el rango de valores para el funcionamiento de este PWM va a ser entre 0 y 250. Este es un dato muy importante a tener en cuenta, porque acá hay que hacer un ajuste después. Observen que estamos diciendo que vamos a trabajar con un valor a 10 bits que va a oscilar entre 0 y 250. Observen que tenemos las listas de selección de registros y por ahora solamente tenemos los registros los registros del conversor AD, pero no queremos utilizar los registros del conversor AD, vamos a utilizar otros registros. Seleccionamos la pantalla de registros y vamos a crear otro registro que se llame PWM, también van a ser a 16 bits y también lo vamos a mostrar en la pantalla, o sea que vamos a crear los registros en BCD. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Se crea PWMH, PWML, unidades en esa entera para poder ver los dos datos, ya sea del AD y del PWM en la pantalla. Le damos ingresar y ahora le decimos que queremos seleccionar los registros H y L. Observen entonces que
el control del ancho de pulso lo vamos a regular con estos dos registros. Y estos dos registros no van a poder contener un número mayor a 250. Le damos ingresar y se genera el bloque de configuración de PWM. Una vez que generamos el vínculo entre estos dos, ahí está. Entonces, el PWM acá ya está funcionando. Lo que vamos a hacer ahora es medir el conversor AD, convertir a BCD para mostrar en la pantalla LCD, y ahora lo que hay que hacer es actualizar con estos valores, actualizar el módulo CCP. Cuando lo configuramos en este paso, lo que hace NIPLE es configurar el módulo, y ese módulo de PWM queda funcionando solo. En este caso, el valor de control va a ser seguramente 0, porque estos registros no hay ninguna medición AD de conversor AD anteriormente. O sea que el control de ancho de pulso se va a inicializar a 0. Y ese módulo PWM va a quedar solo funcionando con el valor actual del ancho de pulso, que va a ser 0. Entonces, con cada medición, lo que hay que hacer es actualizar este valor de control de ancho de pulso. Para eso, lo que hacemos es ingresar al módulo CCP nuevamente, le indicamos que queremos trabajar con PWM, pero ahora lo que queremos hacer es actualizar. Cuando lo actualiza, verifica, como siempre, todo lo anterior. Nos muestra por defecto los mismos registros, PWM, L y H, los mismos registros que estábamos utilizando, y nos recuerda cuál es el rango de trabajo. Lo que va a hacer acá es simplemente cambiar o actualizar el valor de estos registros. Le damos ingresar. Ahí está. Ahora tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante. Tanto el conversor AD como el control de PWM están funcionando con valores a 10 bits, con dos registros. Pero este valor está trabajando entre 0 y 1023. Y este valor está trabajando entre 0 y 250. Entonces, lo que hay que hacer es un ajuste, lo que nosotros llamamos un cálculo de escalas. Lo que hacemos es ingresar a la función matemática y le decimos escalar. Ingresamos al módulo de escalar y lo que hace este bloque de escalar es ajustar un valor de entrada a un valor de salida. El valor de entrada le llamamos origen, al de salida le llamamos destino. Entonces les vamos a decir que vamos a ingresar con 10 bits y vamos a salir también con 10 bits. Y vamos a ingresar con el valor que está en el conversor AD, en los registros ADH y ADL, y vamos a salir, el resultado del cálculo matemático lo vamos a guardar en PWM. Entonces, ingresamos con AD, se realiza un cálculo matemático y el resultado se guarda en PWM. Observen que tenemos una escala de origen y una escala de destino. La escala de origen es de 0 a 1023, porque dijimos que está trabajando a 10 bits. Este es el valor de la conversión analógica digital. Entonces, este rango no lo vamos a modificar, porque el conversor AD siempre va a trabajar en este rango. Lo que sí vamos a cambiar es el valor de la salida, que es el valor del PWM, que si bien también trabaja a 10 bits, pero el rango de trabajo va a ser entre 0 y 250. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un ajuste de escala, es como hacer un cálculo proporcional, es como una regla de 3 simple. Vamos a tener un valor X para el cual se va a calcular X'. Y X' va a ser un valor proporcional entre un rango y otro. Para eso NIPLE acá les muestra una barrita como para simular. Y vemos, el mínimo de la escala es 0 y el máximo, si lo subimos al máximo de la escala, es 1023.
y la salida es 250. Cuando el conversor AD lea un 450 va a tener que salir este valor por el conversor AD. Para eso sirve este bloque de cálculo matemático, que es escalar valores, para ajustar un rango de trabajo de un valor de un rango a otro. Y acá nos va a permitir ajustar esta lectura a esta salida. Le damos a ingresar y por eso observen que este bloque no lo ingresamos en cualquier lugar. Lo ingresamos después de la conversión AD y antes de actualizar el PWM. Porque lo que estamos haciendo es leer el conversor AD, a este conversor AD, con los valores, con los datos recuperados del conversor AD, realizamos el cálculo matemático y lo guardamos en PWM. Y este valor de PWM es el que va a servir para ajustar el ancho de pulso. También, ya que estamos, lo vamos a mostrar. Para mostrarlo en la pantalla LCD lo que hay que hacer es convertirlo a BCD de la misma manera que lo hicimos con el valor de conversión AD. Hacemos lo mismo, ingresa estos datos y lo descomponemos en unidades, en centena. Y una vez que tenemos los dos datos convertidos, ingresamos a la pantalla, le damos doble clic, ingresamos a la pantalla, y lo que hacemos es agregar el otro valor, que es PWM. Le damos doble clic, y le vamos a decir que vamos a trabajar, como trabajamos hasta 250, con las centenas alcanza, porque sabemos que más de 250 no va a haber ahí adentro de esos datos. Entonces, que automáticamente lo complete con unidades cena y centena, y que lo convierta a ASCII. Vamos a alinearlos, acá vamos a escribir PWM, y borro, para que nos quede bien, valores fijos, valores variables, y le damos ingresar. Volvemos al programa principal, y una vez que mostramos el mensaje, volvemos, que tenemos la temporización ya ingresada, 150 milisegundos, y generamos un vínculo partiendo del bloque central, del nodo central del bloque, hacia la conversión. Y acá tenemos nuevamente el ciclo de trabajo. Inicia el programa, configura los puertos, inicia el LCD, configura y activa el timer 2, que nos va a servir de base de tiempo para el módulo CCP, configura el módulo CCP, activa la frecuencia de salida, y le decimos que estamos trabajando con un rango variable, comenzamos a leer el conversor analógico digital, realizamos el ajuste de escala para controlar la salida, porque este conversor trabaja con un rango hasta 1023 y el PWM trabaja con un rango hasta 250. Entonces en el medio realizamos el cálculo de ajuste, luego actualizamos el valor del control del ancho de pulso, realizamos las dos conversiones a BCD y mostramos los datos en la pantalla. Esperamos 150 milisegundos y comenzamos nuevamente todo el ciclo. De esta manera el micro va a estar continuamente leyendo el conversor y controlando la salida. Leyendo el conversor y controlando la salida. Una vez que tenemos el programa ya armado, pasamos a compilar. Generamos la compilación. Terminar. 0 errores, 0 advertencia. Pasamos, acá sí, al Proteus. Y acá sí vamos a necesitar ver el osciloscopio. Vamos a corrernos un poquito acá. Automáticamente se actualiza el código hexadecimal, así que directamente pasamos a ejecutarlo. Observen acá el osciloscopio, yo voy a poner acá. Tenemos un valor de entrada, un valor de salida, y ahora lo que voy a hacer es mover. Observen cómo el control de ancho de pulso va cambiando en función de la entrada. Vamos a ver por último, vamos a tomarnos 2 minutos más, si bien ya estamos en hora, nos tomamos un minutito más para mostrar una opción que es muy interesante. Observen que al pasar de un valor a otro, el control de ancho de pulso realiza un cambio como abrupto. Pasa de un porcentaje de trabajo a otro porcentaje de trabajo de manera abrupta. En NIPLE nosotros diseñamos
una opción que está en el módulo de actualización, de actualizar PWM, que le llamamos transición suave. Y lo que hace es pasar del valor de control anterior al valor de control actual por todos los estados intermedios. O sea, si tenemos que pasar del 20% de control al 30%, que no salte de manera abrupta, sino que lo vaya haciendo de manera suave y de manera paulatina. Lo que hacemos es ingresar una temporización, podríamos ponerle 10 milisegundos entre un incremento y otro, y automáticamente Nifle va a generar el código para que el microcontrolador pase de un valor de control a otro de manera suave, pasando por todos los valores intermedios. Esto es muy interesante para manejar controles de potencia, velocidades de motores, etcétera, que no salte abruptamente de un consumo a otro o de un valor de velocidad o de voltaje a otro de manera abrupta, sino que haga como una transición suave. Una vez que activamos la opción, editamos el bloque y activamos la opción, le dimos 10 milisegundos por incremento, volvemos a compilar el programa, generar código assembler, y una vez que está el código assembler ya generado, pasamos a Proteus y volvemos, ahí está. Observen que ahora yo voy a pasar de un valor a otro y Nifle automáticamente va pasando por todos los estadios intermedios, ¿ven? Hasta seleccionar el ajuste. Esto sería la opción de transición suave, va pasando por todos los estados intermedios. Y esto resulta en un programa más prolijo y que funcione el hardware, que funcione de manera más suave y menos agresiva, digamos, dependiendo del proyecto que uno esté realizando, ¿no? Por supuesto. Bueno, de esta manera pudimos ver cómo pudimos desarrollar un pequeño proyecto donde leímos una entrada analógica digital y controlamos una salida que bien podría ser un motor, una resistencia, un valor de un porcentaje de iluminación, o cualquier otro control de salida. Hicimos un lazo cerrado en función de una entrada, estamos activando una salida. Bueno, con esto daríamos por terminado este ejemplo. Vimos también de qué manera encarar un proyecto de manera general. Es importante resaltar esta idea, esta costumbre, ¿no?, de trabajar por etapas, de hacer primero funcionar una parte del proyecto, estar seguro que eso funciona bien, para luego pasar a otra etapa y poder ir probando cada una de las cosas por vez antes de ir ingresando nuevos módulos. Por ahí uno a veces se pone a desarrollar todo junto, a armar todo el programa de una, y después no sería raro que eso por algún motivo, por alguna mala conexión o por algún error en la lógica, eso no funcione. Y siempre es conveniente ir avanzando con la solución de esos pequeños problemas que conforman el proyecto de manera progresiva. Bueno, con esto daríamos por terminado este ejemplo. Vamos a tomarnos unos minutos para ver si alguno tiene alguna consulta, alguna duda. A ver si quedó todo claro. ¿Me escuchás, Jorge? Lucas. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, ¿Me te escuchás? escucho. Ah, sí, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, a ver quién tiene algún tipo de preguntas sobre el ejemplo, si está todo claro, si tienen alguna duda en particular, así las resolvemos y bueno, respondemos todas sus consultas. Bueno. Vamos a buscar. Bueno, me parece que estamos todos entendiendo bien cómo fue el tema. No tengo que hacer preguntas pendientes, Jorge. Se ve que Bueno, acá veo una pregunta que dice, ¿qué función cumple el ítem PWM mejorado?
Bien. El ítem PWM mejorado es una opción que tienen algunos modelos de microcontroladores. Yo no recuerdo de memoria exactamente, a ver si este lo tiene. No, la línea Mejorado. 18 Sí, es. este lo tiene. Este lo Bien. tiene. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? El PWM mejorado lo que hace es, en base a la función, a la salida de control de PWM, trabaja de manera automática con otros pines, que puede ser un pin más o 4 pines. Los trabaja de manera sincronizada. Es decir que esto podría utilizarse para manejos de motores, que eso podríamos por ahí armar algún ejemplo en algún otro seminario, y lo que hace es, en función de estos cálculos de control de PWM, en vez de controlar solo una salida, controla 2 o 4 salidas de manera sincronizada, con los valores complementarios del ancho de pulso de cada una de estas salidas. Esa es la opción mejorado, que es una opción que forma parte del hardware del microcontrolador. Esto no es una opción de NIPLE como en la actualización suave, sino que forma parte de la estructura interna del microcontrolador, y por eso los pines que muestra NIPLE son fijos, porque eso ya viene determinado por hardware. El control, el complemento, si es activo alto, activo bajo, etcétera. Esta opción NIPLE la puede controlar automáticamente también. Bien, perfecto. A ver. Hola, ¿el PWM podría servir como para controlar un motor paso a paso? Paso a paso, Me refiero no, al el motor PWM. paso a paso se controla de otra manera. Para el control paso a paso hay que generar una secuencia de pulsos, es una secuencia específica en función del tipo de motor, de la conexión que cada uno tenga, y NIPLE tiene incluido un módulo especialmente diseñado para eso, para poder controlar motores paso a paso, donde la secuencia de control se realiza automáticamente. Pero observen que esta salida PWM tiene una salida de control, y un motor paso a paso tiene 4, 5, 6 cables, que se combinan las salidas activas o inactivas en función del ángulo de giro que se esté dando. El control de paso a paso, de motor paso a paso, es un módulo totalmente diferente. El control de PWM puede servir para controlar etapas de potencia, por ejemplo de resistencias, para hacer sistemas para calentar. Puede trabajar con velocidad de motores de otro tipo, motores de corriente continua, para Iluminación hacer, por LED, ejemplo, ¿cómo, perdón? iluminación LED, todo lo que es control. Para iluminación LED uno podría controlar el porcentaje de brillo de un LED a través de un control de ancho de pulso, por ejemplo. Se podría generar también, a ver qué, bueno, un montón de otras opciones que ahora en este momento no me vienen a la mente. Perfecto, bien. El señor Oscar de Quintana pregunta cómo graba el micro. ¿Lo contestás vos, Jorge? ¿Cómo se graba el micro? Sí, ¿con qué programa? En Sí, cómo realidad no. eso Sí, cómo depende no. de... Sí. Claro, lo que hace NIPLE es generar el código assembler, que en un proyecto con microcontroladores es la etapa, digamos, más pesada, más tediosa, más compleja, la que más lleva tiempo, esfuerzo y en general costos, porque requiere mucho tiempo. NIPLE genera código assembler y automáticamente le permite compilarlo y generar el código hexadecimal. El archivo hexadecimal, el resultado compilado del código assembler, es lo que se debe grabar dentro del microcontrolador. Y para grabarlo se utiliza una placa programadora. Existen varias marcas, varios proveedores de placas programadoras, y cuando uno adquiere una placa programadora, ya le entrega, el fabricante le entrega el software. Es un software aparte, el cual se conecta a la PC hoy en día en general por puerto USB,
y lo que hay que hacer es cargar en ese programa compilador, a ver, yo se lo muestro, a ver si lo puedo mostrar. No lo tengo en este momento, el grabador me inhabilita la pantalla. Bueno, el programa lo que hace es cargar el código, el programa compilado en hexadecimal y transferirlo al microcontrolador. Pero se hace a través de un programita externo, un programa externo, un software, que ya lo entrega el propio fabricante de la placa programadora. Bien. Bueno, acá Javier Luna pregunta, ¿una solenoide se puede controlar como por ejemplo una válvula de gas para un quemador por PWM? Sí, la solenoide la podés controlar tranquilamente con PWM y el circuito de potencia, Javier. Más, claramente se puede controlar con un PWM. Claro, siempre hay que tener en cuenta que el microcontrolador se encarga de la parte lógica. Después uno tiene que diseñar y calcular los distintos circuitos de potencia que van a activar cada uno de los actuadores o dispositivos externos, ¿no? Perfecto. Bien. Martín Ilanzo pregunta cómo funciona la interfaz USB. Bueno, a modo de resumen, porque es un tema bastante complejo, la interfaz USB funciona con los micros de la línea 18F, en particular el 2550, 4550, etcétera, y en realidad no es que es una interfaz, sino que, está bien, lo que está preguntando es la interfaz de prueba, ¿no, Martín? ¿Me podrías responder si es la interfaz de prueba? Exacto, bien. La interfaz de prueba funciona con el tipo de conexión que permite NIPLE, que es HID, y lo que se hace es hacer un programa con NIPLE para la comunicación, y luego una vez que se conecta a la PC, automáticamente el programa se le conecta a la placa con un ID que se programa al momento de hacer el software, el micro. Una vez que está comunicado la placa con USB, que ya está previamente programada con NIPLE, se abre desde la interfaz y una vez que está la interfaz conectada con el micro se puede enviar o recibir datos desde la placa y desde la computadora hacia la placa. ¿Querés agregarle algo más, Jorge, a eso? Sí, más que nada aclarar que la interfaz USB, así lo mismo con la 232, es un programa de prueba. No es un controlador para que cada uno lo inserte en su proyecto y conectarse por USB al hardware, sino que es simplemente un programa para probar que el microcontrolador está funcionando bien con conexiones USB. Después cada uno tendrá que diseñar o tendrá que implementar su propio controlador. Incluso nosotros tenemos algún ejemplo de implementación de comunicaciones USB en Visual Basic 6. Tenemos un pequeño ejemplo, un proyecto de ejemplo ya armado, como para que uno vea cómo se hace una comunicación USB en Visual Basic 6. Pero aclarar eso, que es una interfaz para pruebas, para probar que el microcontrolador está conectándose a la computadora y nada más. Uno puede enviar y recibir datos en diferentes formatos, en formato binario, en ASCII, en texto, puede graficarlos y bueno, automáticamente uno puede ver si el micro está funcionando o no. Perfecto. Bueno, acá el señor Fabián Martínez pregunta dónde se puede adquirir la placa de prueba de NIPLE y cuál sería el costo. Le pasamos a todos ahí el mail de hardware. En ese correo se deben comunicar y en el chat ahí va a aparecer. Se deben comunicar y bueno, desde cualquier parte... sí. Bueno, sí, perdón. Acá estoy para completar la respuesta a Martín Iranzo, veo que completó su pregunta, que no conoce los parámetros. La comunicación por USB es un estándar, ¿no? En la máquina hay en la computadora la comunicación USB debe incluir una serie de datos. Hay un dato que es un ID de fabricante y un ID de producto. Cuando uno diseña el proyecto NIPLE, el microcontrolador va a ser quien se va a comunicar con la computadora. Entonces, dentro del proyecto de NIPLE, hay que grabarle al módulo USB
un número que corresponde al código del fabricante, que es un número propio, que cada uno le puede ingresar un número de diferentes rangos, que va a identificar a su propio producto, un número de fabricante y un número de producto. Y en la computadora, el driver debe conectarse, cuando se conecta, deben coincidir los números de fabricante y los números de producto, para que se establezca la comunicación. Esos son los parámetros que pide NIPLE para realizar una comunicación USB, porque esa es la manera en la cual las computadoras al menos trabajan. La comunicación debe incluir esos dos parámetros, ID de fabricante y el ID de producto. Y esos mismos datos deben ser ingresados en el programa que se desarrolla en la computadora, para que la comunicación pueda establecerse. Bien. Bueno, el señor Daniel Francia pregunta cómo se puede hacer que el micro realice una rutina adicional en otro momento o varias rutinas. Bueno, interpreto que se refiere a los timers. A ver, no sé bien. Una En mi rutina caso, adicional. El micro siempre ejecuta una cosa por vez. No puede hacer dos tareas simultáneamente. Lo que sí se puede hacer es que algunos módulos funcionen de manera autónoma a la ejecución de la CPU. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, el control del PWM. Ustedes observen que el PWM, el valor de control, el valor de ajuste, lo estábamos actualizando cada 150 milisegundos, creo que era. Pero el PWM nunca dejó de funcionar. Mientras el micro leía el conversor AD, sacaba cuentas, convertía a BCD, hacía escalados, hacía cálculos matemáticos, mostraba en la pantalla. O sea, mientras la CPU del microcontrolador estaba realizando todas estas tareas, de manera paralela, el módulo de PWM seguía funcionando, pero seguía funcionando con el último valor de actualización. Eso es lo que podríamos... es lo más cercano que hay a la multitarea, ¿no? Lo mismo ocurre con los timers, con los temporizadores y con otros módulos. Pero no es que la CPU va a poder ejecutar dos rutinas a la vez. Siempre el microcontrolador ejecuta una cosa después de otra. Es un programa secuencial donde se van ejecutando una línea detrás de otra. No sé si con eso quedó respondida la consulta. perfecto. A ver. Si Daniel no puedes indicar si está... Bueno, sí. Bueno, vamos a ver, creo que está todo bien. A mí me gustaría saber si a todos les quedó claro la metodología de trabajo, la secuencia de trabajo, qué se hace primero, qué se hace después. Porque una vez que uno comprenda la lógica de diseño del programa, después va a poder hacer cualquier cosa, porque simplemente es armar un rompecabezas. A ver si podríamos dar el audio. Que esa era más que nada la intención de este seminario, ¿no? Ayudarlos a interiorizarse y a comenzar a trabajar en el diseño de programas con NIPLE. A ver. Bueno. Bueno, están diciendo que se entendió bien. Bueno. A ver si alguien quiere hablar por micrófono también podemos llegar a conectarlos. A ver. Asistentes. A ver. Bueno, sí, está todo medianamente bien. Igual el seminario fue grabado, así que seguramente se lo enviaremos por mail por si quieren volverlo a ver. Y bueno, como siempre estamos a disposición suya a través de correo electrónico o algún otro medio para poder aclarar sus dudas. Por mi parte me despido, les mando un saludo a todos y bueno, le agradecemos su asistencia. Bueno, por mi parte también queremos agradecer su presencia, su interés en NIPLE. Esperamos que puedan comenzar a desarrollar sus propios proyectos. Seguiremos en contacto y quedamos a su disposición por cualquier consulta. Seguramente en las próximas semanas estaremos desarrollando nuevos seminarios, mostrando nuevas características, nuevos módulos, diferentes maneras de hacer otras cosas, y de a poquito ir avanzando e ir creciendo entre todos. Bueno, les agradecemos su presencia y seguiremos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, gracias a todos. Chao.